Bienvenidos a Universos de Mitos y Leyendas, el espacio donde la mitología cobra vida y nos enseña lecciones que aún aplican en nuestro día a día. Hoy nos embarcamos en un viaje épico a la antigua Roma para desvelar la verdadera historia de los dioses romanos. Prepárense para descubrir secretos, curiosidades y relatos que jamás imaginaron sobre el poderoso panteón que rigió uno de los imperios más grandes de la historia. Mucha gente piensa que la mitología romana es simplemente una copia de la griega. Pero eso no es del todo cierto. Si bien es verdad que los romanos se inspiraron enormemente en los mitos helénicos, ellos los adaptaron, los transformaron y les dieron un carácter único que reflejaba sus propios valores, su sociedad y su visión del mundo. Para los romanos, los dioses no eran solo figuras lejanas en el monte Olimpo. Eran fuerzas activas que intervenían directamente en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde las grandes decisiones en el Senado y las estrategias en el campo de batalla, hasta la protección del hogar y la fertilidad de los campos. Este proceso de sincretismo, de fusionar sus propias creencias con las de los griegos, dio lugar a un panteón fascinante. Los romanos tomaron a los dioses olímpicos, les cambiaron los nombres y, en muchos casos, ajustaron sus personalidades para que encajaran mejor con la mentalidad romana. Una mentalidad más práctica, disciplinada y centrada en el Estado y la familia. Comencemos por el rey de todos ellos, el soberano del cielo y la tierra, Júpiter. Conocido por los griegos como Zeus, Júpiter era para los romanos mucho más que el dios del rayo. Era el garante de la justicia, el protector de Roma y el defensor de los juramentos. Su templo en la colina capitolina era el centro religioso más importante de la ciudad. Era el padre de los dioses y de los hombres, una figura de autoridad suprema, imponente y respetada, que encarnaba el poder y la majestad del propio imperio romano. A su lado, reinaba su esposa y hermana, la majestuosa Juno. Ella es la equivalente a la Hera griega, pero su papel en Roma era aún más crucial. Juno era la protectora del matrimonio, del parto y de las mujeres. Se la consideraba la guardiana de la familia, una institución sagrada para los romanos. Las matronas romanas le rezaban pidiendo un matrimonio feliz y hijos sanos. Su carácter, a menudo celoso y vengativo en los mitos, reflejaba la complejidad y las tensiones dentro de las relaciones familiares y el poder femenino en una sociedad patriarcal. Ahora, adentrémonos en los dominios de los otros dos grandes hermanos. Primero, Neptuno, el señor de los mares, equivalente al griego Poseidón. Con su tridente, podía desatar terribles tormentas o calmar las aguas. Para un imperio que dependía del Mediterráneo para el comercio y la expansión militar, tener a Neptuno de su lado era fundamental. Los marineros y comerciantes le ofrecían sacrificios antes de zarpar, esperando un viaje seguro y próspero. Y luego, en las profundidades de la tierra, gobernaba el sombrío Plutón, el Hades griego. Era el dios del inframundo y de las riquezas minerales que se escondían bajo la superficie. Aunque temido por ser el señor de los muertos, los romanos también lo veían como una fuente de riqueza, asociándolo con la abundancia que brota de la tierra. Su reino no era necesariamente un lugar de castigo, sino simplemente el destino final de todas las almas. Pero si hay un dios que define el espíritu de Roma, ese es Marte. El Ares griego era un dios brutal y caótico, a menudo despreciado. Sin embargo, el Marte romano era una de las deidades más veneradas. Era el dios de la guerra, pero de una guerra disciplinada, estratégica y, en última instancia, victoriosa. Era visto como el padre del pueblo romano, ya que según la leyenda, fue el padre de Rómulo y Remo. Los soldados, los legionarios que conquistaron el mundo conocido, lo consideraban su patrón y protector. Antes de cada batalla, los generales invocaban su nombre, pidiendo la fuerza y el coraje para llevar a Roma a la gloria. El campo de Marte en Roma, un vasto terreno dedicado a él, era donde el ejército se entrenaba y se preparaba para la guerra. Y del fragor de la batalla pasamos a la delicadeza del amor y la belleza con Venus,
la Afrodita griega. Pero Venus era mucho más que la diosa del deseo. Era considerada la madre ancestral del pueblo romano a través de su hijo, el héroe Eneas. Esta conexión le daba una importancia política y genealógica inmensa. Se creía que la familia Julia, a la que perteneció Julio César, descendía directamente de ella. Venus inspiraba el amor, la pasión, el arte y la poesía, y su culto celebraba la belleza y la fertilidad como fuerzas creadoras de vida. Por supuesto, el panteón es mucho más extenso. Estaba Mercurio, el mensajero de los dioses y patrón del comercio y los viajeros, el equivalente a Hermes; Minerva, la diosa de la sabiduría, la estrategia y las artes, muy similar a Atenea; Diana, la cazadora virgen y diosa de la luna, la Artemisa griega; Apolo, dios de la música, la profecía y la sanación, cuyo nombre se mantuvo igual que en Grecia; o Vesta, la guardiana del fuego sagrado del hogar y de la ciudad, una diosa fundamental para la vida romana, cuyo templo era atendido por las vírgenes vestales. Cada uno de estos dioses tenía sus propios templos, sacerdotes, rituales y festivales que marcaban el calendario romano, integrando la religión en cada fibra de la sociedad. Pero los dioses no son nada sin sus historias, y la mitología romana está llena de mitos fundacionales que explican el origen y el destino de su gran ciudad. El más famoso de todos es, sin duda, el de Rómulo y Remo. Los hermanos gemelos, descendientes de Marte, fueron abandonados en el río Tíber y milagrosamente rescatados y amamantados por una loba, la Lupa Capitolina. Criados por un pastor, crecieron para convertirse en líderes natos. En el lugar donde fueron encontrados, decidieron fundar una ciudad. Una disputa sobre quién debía gobernar llevó a Rómulo a matar a su hermano Remo y a fundar la ciudad a la que dio su nombre: Roma. Este mito, lleno de violencia y favor divino, enseña una lección brutal sobre el precio del poder y el destino manifiesto de Roma para gobernar. Otro mito fundamental es la historia de Eneas, un héroe troyano, hijo de Venus. Tras la caída de Troya, Eneas escapa con su padre y su hijo, y tras un largo y peligroso viaje por el Mediterráneo, narrado en la Eneida de Virgilio, llega a las costas de Italia. Allí, sus descendientes serían los encargados de fundar la estirpe que finalmente daría lugar a Rómulo y Remo, y por tanto, a Roma. Este mito es crucial, porque conectaba el origen de Roma directamente con la prestigiosa y antigua civilización troyana, otorgándole un linaje heroico y legendario. Eneas personifica los valores romanos por excelencia, la pietas, que es el deber hacia la familia, los dioses y la patria, la valentía y la perseverancia frente al destino. También hay mitos que sirven como advertencias morales, como la historia de Diana y Acteón. Acteón era un joven cazador que, por accidente, se topó con la diosa Diana mientras ella se bañaba desnuda en un arroyo. Ofendida por esta intromisión, la casta diosa lo transformó en un ciervo. Incapaz de hablar y de revelar su identidad, Acteón fue perseguido y devorado por sus propios perros de caza. Esta trágica historia es una poderosa lección sobre la importancia del respeto a los dioses, la inviolabilidad de lo sagrado y las consecuencias terribles de la transgresión, incluso si es involuntaria. Estas historias, y muchas otras, no eran solo cuentos para entretener, eran vehículos para transmitir los valores centrales de la sociedad romana: la valentía en la batalla, el respeto a la autoridad y a los dioses, la importancia de la familia y el deber cívico por encima del individuo. Eran la base de su identidad cultural, y aunque el Imperio Romano cayó hace siglos, su legado mitológico sigue increíblemente vivo en nuestra cultura moderna. ¿Alguna vez han mirado al cielo nocturno? Los nombres de los planetas de nuestro sistema solar son un homenaje directo a estos dioses: Mercurio, Venus, Marte, el gigante Júpiter y el anillado Saturno. La influencia no se detiene ahí. La literatura, desde Shakespeare hasta las novelas de fantasía actuales, está repleta de referencias a estos mitos. El cine de Hollywood ha llevado a la gran pantalla las hazañas de héroes y dioses romanos en innumerables ocasiones. Y por supuesto, los videojuegos nos permiten encarnar a legionarios
o enfrentarnos a criaturas mitológicas. Conocer estas leyendas, entender quiénes eran Júpiter, Marte o Venus para los romanos, nos permite comprender mejor no solo la historia de la antigua Roma, sino también las raíces de gran parte de nuestra propia cultura, nuestro lenguaje y nuestro arte. Nos da una ventana a una mentalidad que forjó un imperio y cuyas historias siguen resonando con temas universales de poder, amor, deber y destino. Y así concluye nuestro fascinante viaje por la verdadera historia de los dioses romanos. Espero que hayan disfrutado descubriendo el panteón que vigilaba el destino de Roma. Recuerden que aprender mitología es descubrir lecciones que aplican a la vida. Si quieren seguir explorando otros universos llenos de mitos y leyendas, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en Spotify como Universos de Mitos y Leyendas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura.